vamos a ser retados y hoy es un día para que usted se sienta incómodo o incómoda ahí donde usted está. Si usted está serio y me está haciendo caras, yo voy a estar feliz aquí, porque de lo que vamos a hablar hoy voy a estar seguro de que está haciendo efecto en su vida. Tres grandes señales de alerta. Tres grandes señales de alerta. Es el mensaje que Dios trae para su iglesia en esta mañana. Y primero es importante mencionar un versículo que está en Efesios, capítulo 4, versículo 27. Es sencillísimo, es un pedacito, un extracto que dice: no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Saben, Satanás siempre anda buscando una puerta abierta en la vida del creyente para meterse, para colarse ahí y quedarse refugiado, no solamente quedito, sino no quiere que lo descubran, porque su obra dentro del creyente empieza a ser un efecto destructivo. Y entonces es donde empieza la influencia de Satanás en la vida del creyente. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante: es que los que estamos en Cristo nunca vamos a poder ser dueños de Satanás, o Satanás no va a ser dueño de usted, pero sí usted puede ser influenciado o influenciada por él. Usted y yo le pertenecemos a Jesucristo. Usted y yo fuimos doblemente comprados. ¿Y saben por qué? Porque Él primeramente nos formó y nos creó. Fue el fabricante. Y el segundo es porque el Señor Jesús nos compró. ¿Y sabe cuál es su valor? Su valor es toda la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es su valor, ni más ni menos. Así que usted es importante para Él. Usted no es un accidente. Usted es un hombre y una mujer que tiene un propósito hermoso en el Señor Jesús. No tenemos que detenernos. Tenemos que seguir avanzando, conquistando todo aquello que el Señor ha dispuesto para nosotros. Ahora bien, ¿saben? El apóstol Pablo nos exhortó a que no fuéramos ignorantes de las estrategias del enemigo, porque es posible que usted le dé lugar al diablo. Por eso él dice: no deis lugar al diablo. Dele doble paso a esa puerta. A veces usted mira a personas en medio verano y caminan con paraguas. Y usted se puede quedar pensando y dicen: bueno, no va a llover, pero sí se puede tapar del sol. Siempre necesitamos estar con la guardia arriba. No podemos decir: ay, estoy en mi casa, no va a pasar nada, estoy encerrado o encerrada. Pero todo pensamiento que no viene de Dios proviene del diablo. Y ahí donde usted está en casa, callado, callada, puede empezar a obrarse en su cabeza algo. Y es una puerta abierta que estamos dejando para que el enemigo entre a su vida y pueda ser destruido o destruida. Cuando emprendemos ciertas actividades, le damos argumentos, podemos darle esos argumentos jurídicos a Satanás. Cuando estamos en un pecado recurrente, ¿saben? Usted y yo, no sé si a usted le ha pasado, pero no nos sentimos bien. Usted sabe que ha hecho algo malo. Y usted quizás viene a la iglesia, usted entra por la puerta y están viendo
en mi frente algo, hice algo indebido. Dice, pecado y hasta que brilla así, pom, pom, pom. ¿Saben? Eso es Satanás, que quiere hacerle a usted salirse del lugar donde a usted le pertenece. Porque ¿sabe qué es lo que quiere Dios? Usted quiere que cruce esa puerta, o en el lugar donde usted esté, y que usted venga sin orgullo, con un corazón contrito y humillado delante de Él, y reconocer que usted está en pecado, pedir perdón y no tropezar con la misma piedra. ¿Y qué va a encontrar usted? Perdón. Pero ¿qué encontramos en el enemigo? Condenación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, la buena noticia de hoy es que si hay algún problema en nuestra vida a causa del pecado, o tiene una raíz espiritual, el Señor Jesús fácilmente nos puede librar de todo eso y sacar esa raíz espiritual y esa obra maligna que el enemigo está haciendo en usted, y poderlo transformar en una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante todo esto? ¿Saben? Es poder identificar cuáles son esas áreas en la vida en donde estamos dándole al enemigo cierta libertad para que pueda entrar y pueda salir, para que no pueda hacer eso. Esas áreas en donde usted le ha dado sus argumentos jurídicos a Satanás, debemos primeramente identificarlas para que empiece ese paso para poder ser libres. Y en segundo, es poder confesar ante Dios para que Él empiece a fortalecer esas áreas. Y entonces empieza una obra hermosa en el Señor de transformación, porque todo comienza adentro. Por fuera todos ustedes se ven muy lindos, muy lindos, pero por dentro no sabemos cómo estamos verdaderamente. Pero eso no nos debe de preocupar, porque el Señor Jesús así puede hacer una transformación en nuestras vidas. A eso es lo que venimos. Dios no está tratando con hombres y mujeres perfectas. Primero, porque no los hay. Y segundo, si usted se cree perfecto, perfecta, ahí te vas a quedar. No vas a crecer. Tenemos que someternos a aquel que nos formó, al que envió a su Hijo a morir por usted y por mí, a hacer esa obra maravillosa. Ahora, entremos en el tema. 3 grandes señales de alerta. Y usted puede, investigue dentro de usted si alguna de estas está tocando su vida. Número 1, iniquidad continua. ¿Qué quiere decir iniquidad continua? Iniquidad, ¿saben? Significa pecado. Y continuo quiere decir que es algo que está continuando. Muy fácil, ¿verdad? Es decir, pecados recurrentes. Algo que usted se está tropezando con esa piedra muy seguido. Ejemplos: pornografía, drogas, alcoholismo, orgullo, falta de perdón, muchas cosas de esas en las cuales usted se puede estar envolviendo, y usted puede agregarle cualquier otra cosa más.
Ahora bien, quiero aclarar algo. ¿Saben? La Biblia dice que todos somos pecadores. Vean Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algunos pecados que nos pueden envolver fácilmente, como lo dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Saben, algunos pecados son provocados sencillamente por nuestra naturaleza pecadora. No quiere decir de que si usted pecó, usted está siendo influenciado o influenciada por Satanás. ¿Me explico bien? Porque es importante tener claro esto, porque el propósito de este mensaje no es que usted se vaya condenado o condenada de que usted pecó y en la mañana, no. Hay algunos pecados que son por ese motivo, nada más. Y quiere decir que usted hizo algo, usted se arrepiente y sigue caminando. Eso no significa influencia de Satanás en su vida. ¿Vamos bien? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Nuevamente, esto no quiere decir de que si usted peca, usted está siendo influenciado por el enemigo. Es porque la palabra de Dios dice de que todos somos pecadores. Entonces, ¿qué significa? De que en nuestra oración continua debe de haber siempre un perdón de nuestros pecados para con nuestro Dios. Amén. Sin embargo, el pecado recurrente es otra cosa. Aunque si pecamos continuamente una y otra vez en la misma área específica, o si voluntariamente lo estamos haciendo, nos estamos burlando de Dios, ahí sí hay una influencia del enemigo en su vida. Y es ahí donde debemos de identificar esa puerta y cerrarla de inmediato. Porque sí estamos siendo influenciados por el enemigo. El pecado recurrente puede ser también una causa como un efecto. El pecado habitual en nuestra vida puede abrir una puerta a la influencia del mal. La presencia del pecado habitual también puede evidenciar que está entrando algo malo en su cuerpo, algo malo en su vida, que lo está gobernando, que le está dando esa tendencia a lo malo. Ejemplo, digamos que una mujer está continuamente celosa de los demás. Estos celos pueden abrir una puerta al enemigo. Porque los celos no vienen del Señor. Entonces hay que identificar esa parte y cerrar esa puerta y decir, bueno, si usted no puede controlar esos celos, busque ayuda. Si usted no puede controlar esa área en la cual usted está recurrentemente pecando, busque ayuda. No se quede ahí. Si no, muévase. Auxilio, SOS 911. Señor. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que es que el enemigo no quiere ser sorprendido. Entonces nos hace meter o nos mete en su juego. Entonces hace que el creyente no busque ayuda porque le da vergüenza decir al pastor que está metido en pornografía, por ejemplo. O porque le da vergüenza al pastor decirle, uy, es que yo trato mal a mi esposa.
O es que le da miedo decir al pastor, es que verá qué mal genio tengo en la casa. Y no nos damos cuenta que cuando llegamos donde la zona indicada, póngame en atención, es que la ayuda tiene que ser el lugar indicado. Y usted empieza a hablar de su problema o a confesar su problema. El enemigo inmediatamente es desenmascarado y se le quita ese pasamontañas de la cabeza y le está diciendo, no más. Está siendo descubierto. Y el enemigo no quiere que sea descubierto. Quiere que usted tenga esa iniquidad continua. Y usted esté ahí, no diga nada, porque qué vergüenza. Y no hable de su carácter, porque qué vergüenza. Porque qué va a pensar el pastor de usted, de que viene a la iglesia y usted con esos problemas. No, 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 no. Es que es Dios el que quiere tratar con su problema. Y el enemigo ahí. No diga nada, José. Tranquilo. Eso es entre usted y yo. Tranquilo. No va a pasar nada. Meta la computadora en un cuarto, lo más escondido, y cuando todos se duermen usted la enciende y usted dice, está leyendo la Biblia. Y usted se pone en posición de oración nada más. Es el enemigo. Pero si usted se da cuenta, usted dice, tengo un problema, tengo que sacar la computadora del cuarto y ponerla en un lugar visible donde todo el mundo pase, que yo esté ahí. ¿Qué pasó? Ya el enemigo está descubierto. Está descubierto por completo. Abran su Biblia, vamos a ver una historia acerca de esto. Hay pensamientos dañinos también que no, o sea, los pensamientos dañinos no provienen de Dios. Siempre debemos de pensar, cualquier pensamiento, ¿de dónde proviene? ¿De Dios? Actúo. ¿No viene de Dios? Desecho. Lo que viene de Dios es un producto de exportación, como decimos aquí. Lo que no proviene de Dios es un desecho. Porque Dios solo provee para usted y para mí lo mejor. Lo mejor. Esta historia quizás es muy conocida. Juan capítulo 8. El ejemplo de la mujer adúltera. ¿Saben? Estaba el Señor Jesús. No lo vamos a leer, se lo voy a comentar un poco, pero usted lo tiene ahí para que pueda echarle una ojeada. Estaba el Señor Jesús enseñando en el templo. Y de pronto los escribas y los fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Ok? Ellos literalmente querían condenar a esta mujer. Buscaban el Señor Jesús que le diera ese argumento jurídico. Eso es lo que busca el enemigo, un argumento jurídico para tomar influencia sobre su vida. Y entonces el Señor Jesús no actúa inmediatamente, vuelve a tierra y empieza a escribir en tierra, como meditando la respuesta. Pero yo creo que desde ese momento ya el Señor Jesús tenía la respuesta para estos insensatos, diría mi mamá. Y entonces el Señor Jesús levanta su cabeza y pronunció aquellas palabras que es famosísimas. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y uno por uno de los acusadores de esa mujer se fueron de ahí
quizás furiosos, cabizbajos, seguramente avergonzados. No sabemos con exactitud con qué actitud se fueron de ahí. Pero quedó solamente la mujer y el Señor Jesús ahí. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y el Señor Jesús le dice, ¿y a dónde están tus acusadores? Que no los veo. No. ¿Dónde están? ¿Los ves? No, maestro, ninguno está ahí. Y la respuesta seguida del Señor Jesús dice, pues, ¿y ahora quién te condena? Dice, ninguno. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Apláudale al Señor. Ahora bien, vamos un poquito más allá de esa historia. Escribas y fariseos. Posteriormente, algunos de ellos regresaron otra vez, ¿verdad? Las moscas son así, ¿verdad? Las moscas son así. A veces hay un mosquero por la casa y uno no sabe ni a dónde aparece, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Algunos de ellos creyeron en el Señor Jesús, aleluya, como usted y como yo hoy, pero otros siguieron molestando. Y vuelven otra vez. Esto es para que examinemos cómo estamos nosotros hoy. Y entonces vamos al versículo 31 y 32. Y entonces el Señor Jesús, hablando a los que creyeron en Él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Saben? En otras palabras, ¿sabe qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Oiga iglesia, este es un mensaje para usted y para mí. Si verdaderamente ustedes, o queremos, ser libres, ustedes pueden serlos. No les vamos a cobrar nada. Es gratuito. Pero no hay una garantía sobre eso. Ustedes van a necesitar permanecer en la palabra del Señor. Es más, no ustedes, necesitamos, me incluyo, permanecer en la palabra del Señor para ser verdaderamente libres. Sí, démosle un fuerte aplauso. Ahora bien, ¿saben? La oferta de permanecer es un regalo, pero preste atención a la respuesta de estas personas, de estos creyentes judíos. Es que esto es como un chiste, de verdad. Es gracioso lo que va a acontecer acá. Verso 33. Y entonces vienen ellos, ¿verdad? Ahí. Imagínense la cena. ¿Qué le está pasando al Señor Jesús con esto que están diciendo? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. Les dice, somos descendientes de Abraham. Oiga las palabras de orgullo. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y lo dice la palabra. ¿Saben? ¿En serio? Dígale que está a su lado. ¿En serio? Ellos nunca han sido esclavos de nadie. Nunca, nunca. ¿Saben? Muchos años atrás, cuando fueron esclavos de Egipto bajo el faraón, ¿cierto? Los judíos fueron esclavos. ¿Qué están diciendo aquí? No es como un chiste. ¿Ah? O sea, después de haber entrado a la tierra prometida, en la época de que la victoria había terminado, ¿sabe? Cayeron en idolatría.
Cayeron en una habitual adoración a los ídolos y a la iniquidad y fueron conquistados por una serie de capataces nacionales, los caldeos, los babilonios, los asirios y griegos. En el exacto momento en que el Señor Jesús estaba con ellos y ellos estaban hablando, ¿saben? Políticamente, ellos estaban sometiéndose a Roma. Entonces, error. Ellos habían sido esclavos de todos, ¿saben? Pero vivían en negación. Y eso es lo que le pasa al creyente hoy en día. Viven en negación y viven esclavizados a cosas que no provienen de Dios. A mí nunca me va a pasar esto. ¿Han escuchado eso? Yo jamás. Están muy serios, me encanta. Vamos bien. Pero antes de que seamos duros con esta gente, porque a veces, wow, ¿verdad? Empezamos. Echemos un vistazo hacia nosotros mismos. Echemos un vistazo. Pero quizás usted puede estar ahí sentado, sentada, mirándome. Y dice, pastor, es que está hablándome a mí acerca de eso. Pero eso no es para mí. No. Está predicando acerca de la opresión espiritual, pero está muy bueno, pero no. Eso es para otras personas que necesitan ser libertadas de la esclavitud. Pero yo estoy en Cristo. Yo no soy esclavo de nadie. Permítame decirle, ¿qué hay de sus pensamientos? ¿Qué hay de su orgullo? ¿Qué hay de su carácter? ¿Y qué hay de las acechanzas del enemigo? No está para que nos pongamos en esa rigidez. De que no es conmigo. Pues sí, es con usted. Es con usted y es conmigo también. Yo me tengo que examinar igual que usted. Porque si queremos ser verdaderamente libres, o si usted se cree que es una mujer o un hombre que está caminando verdaderamente libre, no debe de haber iniquidad continua en su vida. O si hay una puerta, debe cerrarla. Debemos estarnos examinando con respecto a esto. Por supuesto que un cristiano puede ser esclavizado. De hecho, hay un versículo en Juan 8:34 donde el Señor Jesús dice algo acá. En verdad os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Wow. Observe la amplitud de este versículo. Todo es mucha gente, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús se está involucrando mucha gente. Que son serias las Escrituras. Este tema es serio. Ahora, cometer. La palabra comete. Quizás a usted le puede sonar como que yo hice y nada más. Pero tiene un significado más profundo. Quiere decir de que ya hubo un plan para cometer eso. Ajá. O sea, el Señor Jesús no se está refiriendo en este versículo como un pecador normal que comete un pecado, se arrepiente y continúa y no lo vuelve a hacer. No. Está hablando de algo recurrente. Está hablando de una esclavitud.
repetitiva. ¿Ah? Y está hablando a los creyentes acá. Juan 8, hora 35 y 36 dice: el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Es decir, el que planea pecar está siendo influenciado por el enemigo. Ponga atención. Jeremías capítulo 7, verso 8 al 11. Vean qué ejemplo más hermoso acerca del pecado voluntario, y habitual. Dice así la palabra del Señor, dice: he aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificio a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y diréis: ya estamos salvos. Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros hijos. He aquí, yo mismo los he visto. Se los voy a poner en otra traducción, y es esta: así que ustedes verdaderamente van a mentir, a odiar a su vecino, a robar, a tener lujuria en su corazón, y luego van a venir acá a la iglesia a actuar como que si nada malo han hecho. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es a lo que se está refiriendo esa escritura. Y es importante darnos cuenta cómo estamos caminando, en libertad o en esclavitud. ¿Y cómo queremos caminar? Yo creo que la iglesia, usted y yo, queremos ser verdaderamente libres y cuidarnos de esto. Pablo advirtió a los Gálatas que no usaran su libertad como pretexto para pecar. Una vez estaba conversando con una persona conocida y tomaba mucho licor. Y yo dándole un consejo a él, y le digo: ¿cuándo vas a dejar de tomar, muchacho? ¿No estás viendo? Y se vuelve y me dice: está loco usted, me dice. ¿No ve que el chiquito del cantinero también come? Una justificación para seguir en pecado. A veces eso sucede entre los cristianos. Justificaciones hay muchas, pretextos hay muchos, pero tenemos un Dios que con su palabra bota todos esos argumentos y nos abre un camino para que podamos entrar por ese camino, caminar por ese sendero. Número 2, enfermedad continua. Es interesante este tema porque el hecho de que usted en alguna ocasión se haya enfermado por algo no quiere decir de que usted está siendo influenciado o influenciada por el enemigo. Porque usted puede saludar a una persona que quizás hizo ¡ay! Y usted le da la mano y después usted hace así.
o después usted agarra una hamburguesa y la come, usted posiblemente se va a llenar de algunas bacterias por ahí y puede haber algo que afecte su estómago, o afecte su garganta. Inclusive hay accidentes que pueden ocurrir donde usted pueda tomar una bicicleta y se quede sin frenos, como pasaba cuando yo era pequeñillo, y se cae y se raspa. Y yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, mi mamá lo que hacía era que me lavaba y me ponía algo rojo, Mentoley. Pero en aquel tiempo ardía. Qué mal me iba con eso, porque arde profundamente. Entonces me dolía más la curación que realmente la caída. ¿Saben? El cáncer ataca tanto a creyentes como no creyentes también. Todo eso que puede ocurrir no necesariamente es porque usted esté influenciado por el enemigo. Pero si usted está teniendo una enfermedad muy prolongada, una enfermedad donde usted no le dan ganas de levantarse, donde su ánimo está decayendo, donde usted no tiene ganas de leer la palabra de Dios, donde usted se siente que está siendo consumido en esa enfermedad y no logra salir de ella. Hay que revisar si verdaderamente eso es una opresión espiritual. La Biblia es clara en que Satanás quiere lastimarnos y algunas veces lo hará a través de las enfermedades y lesiones. Lucas capítulo 13, vamos a ver un ejemplo de una mujer Lucas capítulo 13. Verso 10 en adelante. La Biblia habla acerca de ella explícitamente, que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Literalmente. Es decir, Satanás puede usar la enfermedad para influenciarnos. Por ejemplo, usted va al hospital y se hace un examencito, ¿verdad? De triglicéridos y esas cosas que hay ahora. ¿Qué más? Ella es doctora. Cuénteme, examen de sangre, ¿qué más? Triglicéridos, colesterol. Exacto. Ajá. Muchas cosas. ¿Cómo se llama? El azúcar. La glicemia y todo eso. Voy a ponerme como ejemplo. En el trabajo llegaron hacer unos exámenes médicos y nosotros nos pagan un seguro, gracias a Dios, y entonces llegaron a hacernos una serie de exámenes, un electrocardiograma, etcétera, etcétera, y yo me hice unos exámenes médicos y salí con el colesterol un poco afectado, el azúcar también, un poquito ahí alterado, no crítico, pero sí un poco, y dentro de eso tuve que me recomendaron visitar a una nutricionista o un nutricionista para poder hablar un poco acerca de mi alimentación. Y resulta que me siento al otro lado y empieza, bueno, cuénteme, ¿cómo es su alimentación? Bueno, yo me levanto en la mañana, me tomo un café, desayuno. ¿Y qué desayuna?
Yo nada más, y desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? Y dice, bueno, pero ¿qué es lo que usted come? Cuénteme detalles. Y entonces empiezo yo, bueno, llego en la mañana, me como un gallo pintico, huevo, pan, y ya voy al trabajo, en el trabajo me tomo un cafecito, etcétera, etcétera, y luego otro sanguchito en la tarde, y pan, y harinas, ¿cómo estamos, verdad? Y dice, y almuerzo, arroz y frijoles en la noche, uy, a veces, de vez en cuando, cuando llego a la casa, qué rico, un pintito en la noche, ojalá sea un bistecito, algo, y yo le entro. Y yo también, dice. Entonces la muchacha que me atiende me dice, bueno, vamos a hacerle un plan, ya vemos cómo está su alimentación. Y bueno, ojo, muchas veces somos influenciados por el enemigo y no nos damos cuenta. Es importante por eso los exámenes, porque no nos damos cuenta. Y entonces yo me siento, yo digo, bueno, está bien. Y empieza a decirme, bueno, usted se puede comer en la mañana como un tercio de taza de gallo pinto. Me dice, pan, nada. Con lo que me encantan los rollitos de canela y todas esas cosas dulces con café, qué rico. Azúcar, café, sí, puede tomarse una tacita de café sin azúcar. ¿Cómo? Sí, puede Esplenda, etcétera, etcétera. Hay endulzantes naturales. Usted sabe, esas cosas no gustan mucho. Entonces empezó, y la ensalada yo no la recurría mucho porque me quitaba espacio en el plato. ¿Ustedes entienden? Y mi suegra me vacilaba mucho porque cuando llegábamos a comer y había ensalada, y yo, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y la ensalada? Y le digo, esa la dejo para el último, ¿verdad? Y al final yo, ¿y de no comí ensalada? No, es que mira que me llené, entonces ya no me alcanza. Me di cuenta que no me estaba alimentando bien. Entonces empecé a hacer un cambio en mi manera de alimentarme. Entonces las ensaladas ahora son recurrentes, las verduras, etcétera, etcétera. Y he logrado bajar de peso, me siento con más energía, me levanto diferente. Tengo mejor ánimo. Pero a veces me dan ganas de comerme una hamburguesa, ¿verdad? Pero trato de que no. Pienso que no está mal de vez en cuando. Es mi caso. No necesariamente es el suyo. Lo que le quiero decir es que el examen médico me habló de que habían cosas en mi vida que tenían que ser modificadas para bien, y que si no lo hacía podría tener problemas de azúcar en la sangre, ¿se llama eso? O así, ¿se puede decir eso? Diabetes, problema de diabetes, mi corazón se podía haber afectado, muchas cosas. El examen de electrocardiograma salió súper bien. De un corazón de galopando ahí, anda bien. Pero me dijeron eso. Entonces yo hice mis ajustes y los estoy haciendo aún, hermano y hermana. Y sé que debo de mejorar mucho. Pero es importante darse cuenta. Y nuestro examen, eso es algo físico. Pero nuestro examen espiritual es lo que estamos haciendo hoy, es la palabra del Señor, es darnos cuenta si tenemos que modificar nuestro estilo de vida para que el enemigo no nos gobierne o no quiera influenciar de la manera en lo que Él lo quiere hacer. Entonces desenmascaramos todo y sacamos los triglicéridos a la luz. ¿Cómo? Ajá, entonces sacamos los triglicéridos del pecado, ¿verdad? Y le decimos a la palabra de Dios, aquí están. Y le decimos al Señor, aquí estamos. Y nos metemos a su voluntad. Y las cosas empiezan a cambiar. Los rollitos se me han ido.
poco. Me hace falta hacer un poco de ejercicios, eso sí. Creo que me hace falta. Pero Dios es bueno. Y cuando uno se acerca a Él y uno se somete a Él, las cosas cambian. Volvemos al ejemplo de la mujer. Lo que le estaba pasando a esta mujer, ella vivía en una opresión demoníaca, andaba encorvada y de ningún modo ella se podía enderezar. Entonces, venga, Jorito, encórvese, mira ahí bastante. Trate de saltar. Vea qué difícil, vea, casi se va de cabeza. Entonces, el punto es que hay cosas que se dificultan hacer. Esta mujer se le dificultaba alabar al Señor, porque andaba así. Eso. Gracias. Exacto. Gracias. Entonces, andaba así. 18 años en esa posición. ¿Cómo estaba el ánimo de esa mujer? ¿Cómo se levantaba todos los días? ¿Cómo dormía? ¿Había dolor en su cuerpo quizás? Problemas en sus articulaciones quizás, problemas en sus músculos, muchas cosas. Entonces el enemigo ahí empieza a ejercer su influencia. Pero según la historia, saben, ella era una discípula del Señor. Quiere decir que aún enferma, ella seguía al Señor. Sigamos. No me quiero adelantar. Entonces, el Señor Jesús la llamó para que se acercara a Él y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante que pasó, esta mujer, dice la Biblia, que se enderezó y empezó a alabar a Dios. Fue liberada en ese momento. Fue tocada ¿por qué? Por la mano poderosa ¿de quién? De nuestro Dios. Ella estaba así porque estaba con esa opresión demoníaca sobre ella. Pero el Señor, pero estos fariseos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de las moscas, que cuando se está comiendo, yin, yin, ¿verdad? Entonces los fariseos vienen, aquí lo agarramos al Señor y dicen: bueno, Señor Jesús, ¿qué estás haciendo? Hoy es el día de reposo, es sábado. ¿Cómo estás haciendo estas cosas un sábado? ¿Saben? El Señor Jesús les dijo: hipócritas. Y les dio unos ejemplos. Si un buey o un burro necesita agua el sábado, dijo él, ¿no lo sacarán ellos del pesebre para darles de beber? Observe lo que el Señor Jesús después dice: sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada, piénselo. El enemigo otra vez. El Señor Jesús diciendo: no hay cabida para tus acusaciones. No hay. Fue liberada. Fue liberada. Ahora, note bien. ¿Saben? El Señor Jesús llamó a esta mujer hija de Abraham. Ojo, y como la palabra de Dios es eterna, miremos algo que dice Pablo. Ven qué interesante. Dice Gálatas en capítulo 3, verso 29. Usa este sentido. Dice: y si ustedes pertenecen a Cristo,
son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, quiere decir que esta mujer, el Señor Jesús la llamó como hija de Abraham. Y todos los que pertenecemos a Cristo somos llamados también hijos de Abraham. Entonces, esta mujer era creyente. Quiere decir que nosotros podemos ser influenciados por el mal a través de las enfermedades también. Si usted ha estado enfermo durante mucho tiempo, tal vez sea el resultado de una puerta abierta en su vida. Ese es el punto. Si yo quiero quitarme el problema de la diabetes, el problema de los triglicéridos, tengo que hacerle caso al médico. ¿Vamos bien? Hechos capítulo 10, verso 38. Dice así: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Ese remedio está hoy disponible para usted y para mí. Es la medicina de Dios para usted y para mí. Santiago nos relata hoy un proceso hermoso. Dice, capítulo 5, libro de Santiago, verso 14 al 16, dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados los unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Mi cuerpo también, y no nos pertenece. Así que usted debe de cuidarlo, debe amarlo y debe sentirse pleno o plena con ese chasis que Dios le dio. Porque dentro de usted hay algo muy importante que cuidar. Y ese chasis lo va a acompañar a usted el resto de su vida. Dios tiene un propósito para toda su iglesia. Para usted, para mí. Y no podemos cumplir ese propósito, al menos que no tengamos un cuidado con nuestro cuerpo. Que no estemos vigilantes en lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Hacer un examen de lo que estamos haciendo. Debemos de ubicarnos y hacernos ese chequeo médico espiritual de su palabra. Número 3, para continuar y finalizar, influencia continua es el tercero. Por influencia continua me refiero a prácticas ocultas. Es decir, si usted o sus padres o abuelos participaron alguna vez en prácticas ocultas, han abierto una puerta de influencia hacia el mal y usted puede estar sintiendo las consecuencias de ese efecto. Lo oculto es un término amplio que describe cualquier actividad o producto asociado con espiritualidad alterna o intentos para tener acceso o control sobrenatural. Por ejemplo, astrología, horóscopos, cartas del tarot, ouija, conjuros, brujería, lectura de la palma de la mano, hechicería, sesiones espiritistas, adivinos, lectura del té, lectura de la bola de cristal, comunicación con los muertos, guías espiritistas, percepciones,
percepciones extrasensoriales, telepatía, auras, trances, magia negra, exorcistas y psíquicos y más. No nos debemos de involucrar con absolutamente nada de esto. En el pasado quizás nuestros padres cometieron algunos errores, pero dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es, que en Él hay poder. Y si usted está en Cristo y usted hoy está siendo alcanzado por algo de esto que le está quitando la paz, usted puede orar y puede cortar en el nombre de Jesús con todo eso. Hay poder en Él. Hay poder en Él. Hay una escritura, un relato de una mujer que tenía a su hija enferma también y se acercó al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice algo extraño, dice: deja que los perrillos, deja que los primeros hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Perros? Aquí estaba llamando el Señor Jesús con perrillo. No suena muy amable esto, pero saben, esta mujer respondió algo y dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Por esta respuesta le dijo el Señor Jesús: vete, y el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a casa, entró a su hija que estaba recostada en la cama en su sano juicio, y el demonio había salido tal como Jesús había dicho. ¿Saben? Esta mujer no era judía, era de otras nacionalidades, y existe mucha probabilidad que ella ha sido alcanzada por algunas prácticas de su pueblo, y su hija fue afectada por una posesión demoníaca de varias puertas abiertas. Pero inmediatamente la intervención del Señor Jesús hizo que obrara un milagro en ella para que la hija fuera libertada. Hoy nuestras generaciones deben de ser libres de todo esto. Debemos de cerrar todas las puertas. Se viene un mes de octubre donde se celebra Halloween. No sea partícipe de esto, no abra puertas. Tenga cuidado lo que usted mira. Hoy en día hay muchas películas donde hay brujería, donde se ve magia, donde se ven cosas que se abren muchas puertas. No tenga nada que ver con lo oculto. No participe en ello. No permita que sus hijos lo hagan. No participes en la celebración del Día de las Brujas, o comúnmente llamado como Halloween. Como familia, no permitamos que nuestros hijos se vistan como demonios, fantasmas, brujas. Saben, un día vi en un centro comercial, en un día de estos, por ejemplo, un bebé recién nacido con una pijama y era una calavera, era negra con una calavera. ¿Qué está representando su hijo ahí?
Estén atentos, padres de familia, con lo que ven sus hijos. Hoy hay muchas series de zombies, cosas raras que a veces uno ni entiende. Y ellos se lo saben así. Y usted se pone a buscar en Google o en internet de qué se trata eso. Y uno ve, wow. Están recibiendo algo que no proviene de Dios. No le digan a sus hijos que yo les hablé de esto, por favor, porque no van a pasar luego. Yo quiero que me traten bien. Es su labor en casa. ¿Qué hacer ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta. Otra pregunta para usted. ¿Ha estado usted involucrado en algún pecado voluntario y habitual? ¿Ha odiado su cuerpo y ha abierto la puerta al maligno? ¿Ha incursionado en lo oculto? ¿Tiene un trasfondo en donde su familia ha practicado estas cosas peligrosas? ¿Saben? Todo esto son puertas abiertas. Ahí las serpientes espirituales pueden estar invadiendo tu casa. Pero de ninguna manera tenga usted temor. Porque como dice la Escritura, mayor es el que está en vosotros que en el que está en el mundo. Si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor. Es un tema para meditar en casa. Para continuar en casa meditando en esto. Cierre sus ojos, por favor, y oremos juntos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú traigas a la vida de cada persona que está acá